Para poder realizar los informes nos tenemos que asegurar que nuestro IDE dispone de las siguientes extensiones. Entonces vamos a ir al apartado de extensiones, administrar extensiones y vais a buscar Report o Reporting y deberéis de instalar este de aquí, Microsoft Reporting Service Project 2022. Instaláis este, creo que os va a pedir reiniciar la aplicación. Y el otro que tenéis que instalar sería PostgreSQL. Este de aquí, el de integración. Tenéis que instalar los dos, ningún otro, ¿de acuerdo? Serían esos dos. Una vez que tenemos esas dos extensiones, que va a nivel de programa, es decir, no va a nivel de proyecto, debemos instalar ya extensiones o paquetes a nivel de proyecto. En este caso sería botón derecho sobre el propio proyecto, administrar paquetes NuGet. Y aquí vamos a buscar en el apartado examinar, debemos buscar Report View Core, WinForms, este de aquí. ¿Vale? Tiene que ser este. Ahí creo que hay otro que es WebForms, pero debe ser este. Lo instalamos y se va a instalar pues todo lo necesario para generar los informes. Y el otro que necesitamos sería Postgres. Este de aquí es. Este es el que nos va a permitir hacer las consultas. Entonces, le damos a instalar y aplicar. Entonces ya tendríamos las dos extensiones y los dos paquetes NuGet. Perfecto. Vamos a recompilar. El siguiente paso es establecer la conexión con la base de datos. Recordad que tenéis que tener una base de datos, al menos a nivel local, para poder realizar esto. Bueno, pues iríamos al apartado de explorador de servidores y pulsaremos clic sobre conectar con la base de datos. Debemos buscar la que dice PostgreSQL. Entonces tendréis que... Os debe de aparecer siempre y cuando tengáis la extensión. Si no habéis instalado la extensión que hemos indicado al principio, no os va a aparecer. Entonces, una vez que tenéis esto, si está a nivel local, pues sería localhost. La base de datos, el nombre que hayáis puesto, por defecto tendrá la de Postgres. Y el usuario, por defecto es Postgres. Y la contraseña, la que tengáis, ¿vale? Para este usuario, si tenéis otro usuario, yo tengo el que viene por defecto y la contraseña que puse al instalar la base de datos en local en Windows. Probaríamos la conexión. Si se realiza correctamente, ya lo tendríamos. Damos a aceptar. ¿Veis? Aquí ya me aparece, yo ya la tenía. Incluso había puesto ya la de libros. Postgres, ¿veis? No tengo nada en esta base de datos. Entonces voy a eliminar. Vamos a hacerlo bien. Tenéis que añadir libros. Así ya, localhost y el nombre. Yo voy a poner libros, me aparecerá como libros 1, me imagino. Bueno, directamente me aparece aquí la que tenía, ¿de acuerdo? Son con las 4 tablas. Os debe aparecer esto. Ya sabéis que estamos con una pequeña base de datos de 4 tablas. Yo la tengo aquí diseñada, ¿de acuerdo? Entonces os debe de aparecer al menos aquí, ¿de acuerdo? El siguiente paso, vamos a crear una carpeta. Botón derecho, agregar, porque no aparece sino en el vídeo. Botón derecho, agregamos una nueva carpeta y el nombre de esta nueva carpeta vamos a poner DDBB, de
de database, ¿no? Base de datos. Ya que estamos, creamos otra carpeta que nos va a servir para añadir el informe, y esto lo vamos a crear en el siguiente sitio, en Resource, Wrap, pues aquí, botón derecho, agregar nueva carpeta, Reports. Y aquí vamos a ir añadiendo los informes. También vamos a añadir, a nivel de proyecto esta vez, botón derecho, agregar nueva carpeta, Utils, que va a ser la utilidad, el paquete para meter las utilidades que necesitamos para generar los informes. Bien, entonces ya tenemos la parte de la base de datos. Voy a añadir con botón derecho agregar nuevo elemento. Vamos a añadir, filtramos por datos, conjunto de datos, y os debe de aparecer aquí este archivo XSD. Bueno, pues vamos a poner libros dataset. Quitamos el 1 y este va a ser nuestro dataset, nuestro conjunto de datos. Veréis. Tarda un poquito. Bien, y aquí lo que vamos a hacer es crear la parte, una tabla, una pequeña tabla para poder hacer las consultas y recibir los datos de esa consulta como tal. Entonces, si pulsamos botón derecho, podemos agregar un Table Adapter. Esto es lo que vamos a utilizar. Table Adapter te va a decir la base de datos. Bueno, yo voy a coger la de libros, ¿vale? Que es la que vamos a utilizar. Le decimos que sí, que incluya los datos de la conexión. Damos a siguiente. Elegimos instrucciones SQL. No tenemos ningún procedimiento almacenado, así que vamos a utilizar las propias instrucciones SQL. No os preocupéis porque lo genera de forma automática, por lo menos lo básico, el entorno. Damos siguiente. Voy a hacer esto un poquito más grande. Y ahora tenemos que pulsar sobre generador de consultas y seleccionar las tablas que vamos a necesitar. Bueno, tenemos que tener claro qué tipo de informe queremos generar. En este caso vamos a generar un informe muy sencillo a partir de los libros y sus autores. Entonces vamos a seleccionar, pulsamos Shift, autor y libro. Entonces ya tenemos los dos, Shift y tecla hacia abajo, y seleccionaríamos las dos tablas. Después, cuando avancemos, utilizaremos más. De momento, pulsamos agregar y se van a añadir aquí. Esta ventana la cerramos. Ahora, ¿qué datos quiero mostrar en mi informe? Bueno, pues, por ejemplo, el autor, la ID del autor. Bueno, vamos a ponerla por si acaso. Nombre, nacionalidad. Podemos seleccionar si queremos aquí todas. Pero bueno, uno por uno. Del libro, pues el ISBN, su título, categoría y el autor otra vez, ¿no? Porque esta sería la clave foránea, ¿no? Que hace referencia aquí a esta clave primaria. Entonces, no necesitamos esto porque tendríamos una columna repetida. Como veis, estas serían las columnas que vamos a tener en nuestra tabla. Nos va a generar una tabla a modo de caché para recibir las peticiones. Entonces, si queremos probar cómo funcionaría, fijaos que aquí ya tenemos todo el código SQL, como os he dicho, que genera de forma automática. Selecciona de la tabla autor, pues tal, tal, tal. De la tabla libro, esto. Ahora, ¿de dónde? De autor, y como tenemos una relación, porque cada autor tendrá unos libros, decimos inner join de libro donde, y especificamos la relación, pues como siempre, ¿no? Esto es sentencias SQL. Si ejecutamos una consulta de esto, no hay ninguna condición where, por lo tanto, va a devolver todos los autores y sus libros, sus obras. Entonces, ejecutamos una consulta y nos aparece.
O sea, básicamente esto es lo que vamos a recibir en el informe. Después lo vamos a colocar como queramos, pero básicamente esto sería todo, ¿no? Y como veis, estas son las columnas que va a generar en nuestra tabla que estamos creando nosotros. Damos a aceptar. Damos siguiente. Ahora, ¿vamos a insertar? No. Entonces quito esto de aquí. Ahora, ¿voy a devolver datos? Sí, ¿vale? Este es el formato de datos que va a recibir, que vamos a recibir. Perfecto. Nombre del método. Pues como este método devuelve todo, pues getData es un buen nombre. Vamos a continuar. Siguiente. Si está todo bien, pues perfecto. ¿Vale? Si aparece una X, tenéis que revisar porque a lo mejor hay algún error, entonces canceláis y volverse a repetir. O revisáis dónde está el posible error. Finalizar. Muy bien. Entonces nos crea una tabla. Una tabla a la cual le tendremos que poner un nombre. Por ejemplo, libros autor. ¿Vale? Pulsamos por aquí para que se cambie el nombre al adaptador. Esto es lo que nos interesa. La tabla no es una tabla donde vayamos a insertar ni nada por el estilo. Entonces, fijaos que esto genera unas llaves aquí. Pues lo vamos a quitar. Botón derecho, eliminar clave. No eliminar, sino eliminar clave. Si tenéis más de una llave, las quitáis. No nos sirven. Seleccionáis la primera columna, Shift, y hacia abajo seleccionando todo. Y aquí, en este apartado, donde dice Allow debe null, decimos que true. ¿Por qué? Porque si recibimos un valor null nos puede dar problemas y nos va a dar una excepción y no vamos a visualizar los datos. Entonces, esto lo ponemos a true y autoincrementar a false. No hay nada, o sea, no hay ninguna clave foránea, no hay nada, ni primaria, simplemente estamos recibiendo datos. Entonces, es eso, nos sirve de puente como una caché para poder consultar y recibir estos datos. Perfecto. Si necesitamos más tablas, las creamos aquí. ¿Podemos insertar? Sí, por supuesto, podéis arrastrar si queréis. O sea, arrastrar las tablas. Le tendréis que poner el nombre. No sé si es por la última versión de Postgres o por el propio Postgres, pero por ejemplo con la de Microsoft no hay problema, puedes arrastrar todas, te salen todas las relaciones. En Postgres, no sé, he instalado la última, la primera vez que lo pruebo con Postgres y no deja... Tiene que ser una por una, ¿vale? Tendréis que ir, por si queréis utilizar el adaptador para insertar o consultar en una única tabla. Lo malo es eso, que tenéis que poner el nombre, no aparecen las relaciones, aunque nos sirve para insertar, ¿eh? De momento nosotros solamente para hacer consultas y vamos a crear nuestras propias tablas. Muy bien, guardamos y el siguiente paso sería establecer los métodos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a comunicar con este adaptador? Pues vamos a crear métodos static. Para ello, aquí en el paquete de base de datos vamos a agregar un nuevo elemento, ¿vale? Un nuevo elemento que sería de código clase, ¿vale? Una clase. Lo llamamos DBManager. DBManager en la cual vamos a hacer referencia a este adaptador. Pues ponemos private static, el nombre del adaptador, o sea, el nombre de aquí, libros autor adapter, libros autor tabla adapter, el nombre que le vamos a poner, libros autor adapter. Yo le quito siempre el table para no confundirme y este va a ser, digamos, nuestro objeto y lo instanciamos. Ya nos lo recomienda aquí, ¿vale? Quedaría algo así, private static, ¿vale? Instanciado. Ahora vamos a crear nuestro método static. ¿Para qué? Para no tener que crear un objeto de esta clase y poder acceder a esto directamente. Private no, public static. Ahora, ¿qué tipo de datos va a devolver? Pues va a ser de tipo data table.
¿vale? El nombre del método get libros autor. ¿Y qué va a retornar? Return libros autor adapter, ¿vale? Que sería este. Cuidado no confundirse con este. Punto. Y el método getData. ¿Veis? Este es el método que hemos creado. O sea, va a retornar todos los libros en formato data table, que es el formato que vamos a utilizar. Vamos, que utiliza el servicio para mostrar los informes. Para finalizar el vídeo vamos a añadir en el paquete utils, vamos a agregar, para que no se ve, agregamos un nuevo elemento tipo clase y lo llamamos reports utils. Y en reports utils pues es una clase que os voy a facilitar yo el código, lo vamos a analizar, aunque está comentado, pero lo analizamos un poquillo por encima y sobre todo cuál es el cometido de este reports útil. Entonces os lo paso y lo vemos ahora mismo. Muy bien, pues sería esto de aquí. Lo que vamos a hacer es dentro de nuestra clase crear dos instancias de tipo estático, tanto de report view como de report data source. Esto es gracias a que hemos instalado el paquete Nugget a nivel de proyecto. ¿De acuerdo? Esto lo que nos va a permitir es mostrar nuestro informe. Entonces, aquí tendríamos ya el método, se llama getReport, lo que va a hacer es devolver un tipo string como tarea, porque este método es asíncrono. ¿Qué quiere decir que sea asíncrono? Bueno, pues que el hilo principal de la aplicación se mantiene intacto, es decir, puede estar funcionando perfectamente en otras cosas mientras esto realiza la construcción del informe, por así decirlo, ¿vale? Es decir, que es una tarea en paralelo. ¿Por qué? Porque si no fuese asíncrono, hasta que no haga esto, digamos que la aplicación se queda parada. Es decir, que tú, aunque imagínate que tienes varios botones, no puedes tocar nada. ¿Por qué? Porque no es asíncrono. En este caso sí que podría hacer otras tareas. Entonces la forma es esa, de async, devuelve una tarea, el tipo de dato que va a devolver, tipo string. Ahora veremos este dato. Lo que recibe, ¿qué tipo de datos necesita? Bueno, pues RDS es el Report Data Source, el name, un nombre que le vamos a dar, ¿vale? Hasta que no tengamos el informe no lo podemos ver. Cuando creemos el informe en sí, el archivo lo vais a ver. Esto es el data table, que sería los datos que estamos recibiendo de aquí, ¿no? Este es el método del DB Manager. Pues estamos recibiendo los datos como tal, ¿vale? Los datos de la base de datos. Y esto sería la ruta donde se encuentra el informe. Veis que las variables están minúsculas porque la estamos usando a nivel privado, entonces se pueden poner en minúsculas. Si van a ser públicas, un acceso público necesita estar en mayúsculas. Como veis, los métodos estarían en mayúsculas porque son de acceso público. Y todo lo que sea privado en minúsculas. Bueno, pues lo que hace básicamente es establecer tanto el nombre que le pasemos, que como os digo, hasta que no tengamos el archivo como tal no lo vais a ver, los datos de la base de datos, agregamos el origen al report view, es decir, en el report que lo he llamado myReport, añadimos los datos como tal, abrir el archivo de informe como un flujo, lo que estaríamos haciendo es abrir el archivo, le estamos pasando una ruta, pues abrir ese archivo, cargamos ese archivo en el report, como veis tendríamos los datos de la base de datos y el archivo, y lo que hace es como unirlos, ¿de acuerdo? Renderizamos en formato PDF como un array de bytes. Escribimos este array de bytes, es un archivo temporal que va a ser el que vamos a retornar. Como veis aquí retornamos esto. Este archivo va a ser el que vamos a mostrar en nuestro programita. Y
tenemos aquí un manejo de excepciones por si ocurre algo, pues mostrar el error. Retornaríamos null en caso de error. Entonces, lo que hace el método es devolverte el PDF en tipo string. Básicamente es eso. Retorna el archivo tempat, veis, un string. Estaríamos retornando un string, una variable tipo string, y es la que vamos a mostrar en un elemento en la vista, que es lo que vamos a hacer en el próximo vídeo. Vamos a dejar el vídeo aquí para que no se haga más largo. En el siguiente vídeo hacemos un pequeño diseño y ya sí que vamos a llamar y vamos a utilizar todo esto, ¿no? Hay que unir todas las piezas, pero este método es el principal, ¿de acuerdo? Este método podría estar funcionando, por ejemplo, en un servidor. Recordad que esto estamos generando un informe en el propio programa. No estamos utilizando un servidor externo, pero esta sería la base que podría tener un servidor externo para devolvernos un informe en PDF. ¿De acuerdo? Así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.